la propia sabiduría es vana. Da igual los estudios, da igual las universidades que hayamos pasado, da igual todo. Es la presencia, es el Espíritu Santo de Dios que nos capacita para nosotros poder hacer uso de su palabra y que esa palabra sea efectiva, claro. Gloria al Señor. Así que vamos a ir a un verso solamente, voy a leer un versículo, voy a leer. Y se encuentra en el libro de los Hechos, en su capítulo 1, y es el verso 8. Yo quiero leer este versículo en esta mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Recibiréis poder. Gloria al Señor. Muchas gracias, pueden sentarse. La Iglesia de Dios de la Profecía ha declarado este año como el año de la excelencia. Amén. Ha declarado este año como el año de la excelencia. Amén. Gloria al Señor. Pero la excelencia no se puede conseguir sin el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Porque el Espíritu Santo es que nos purifica, es que nos perfecciona. Gloria al Señor. Usted y yo no podemos ser excelentes en la obra del Señor si el Espíritu Santo de Dios no está dentro de nosotros. No solamente con nosotros, porque una cosa es estar al lado y otra cosa es estar dentro. Amén. El que está al lado nos ayuda, pero lo que está dentro es otra cosa. Aleluya. Entonces hay que buscar que el Espíritu Santo esté dentro de nosotros. Aleluya. Como estuvo con la iglesia del primer siglo. Aleluya. Vemos que estos hombres, que cuando Jesús lo crucificaron, se escondían detrás de las puertas, se escondían por miedo a los judíos. Así es. Pero una vez que viene el Espíritu Santo y se mete dentro de ellos, aleluya, esta gente desafía todo lo que se le presenta en el medio. Dios. Gloria al Señor, porque el Espíritu Santo de Dios se había metido dentro de ellos y le empoderaba para hablar con libertad. Amén. Y con autoridad de Dios. Oh, amado Espíritu Santo. Entonces nosotros como cristianos es obligatoriamente que busquemos la excelencia a través del Espíritu Santo dentro de nosotros. Amén. Gloria al Señor. Quiero predicar este mensaje bajo el tema: seamos llenos del Espíritu Santo y podremos rendir nuestra voluntad a Dios. Amén. Seamos llenos del Espíritu Santo y podremos rendir nuestra voluntad a Dios. Amén. Aleluya. Es necesario. Yo sé que hoy es un domingo de familia y usted me va a decir: pero usted está trayendo un mensaje evangelístico. Sí, pero es que el Espíritu Santo de Dios lo necesitamos para ministrar todas las áreas de nuestras vidas. Una familia no puede funcionar bien si no hay Espíritu Santo de Dios en esa familia. Amén. Gloria al Señor. Usted no puede ser un buen administrador de sus finanzas si el Espíritu Santo de Dios no dirige su familia. Aleluya. Gloria al Señor. Usted no puede ser un buen mensajero del Señor si el Espíritu Santo de Dios no dirige su familia. Aleluya. Su ministerio. Entonces necesitamos al Espíritu Santo de Dios en todas las áreas de nuestras vidas. Gloria a Dios. Gloria al Señor. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Y la participación del Espíritu Santo es clave en el crecimiento de la iglesia, hermanos. Si la iglesia del Señor no ministra bajo la dirección del Espíritu Santo, no habrá crecimiento en la iglesia. No habrá crecimiento, porque es que el crecimiento no es por nuestra propia elocuencia, no es por nuestros propios esfuerzos, ni por la cantidad de programas que hagamos. Es porque si el Espíritu Santo de Dios está en la iglesia, el Espíritu Santo es el que se va a encargar de que la semilla que se siembra en cada corazón germine. Gloria al Señor. El crecimiento de la iglesia, porque Él es el que guía a la iglesia. El Espíritu Santo es el que guía a la iglesia. El Señor le dijo: yo me voy, pero no lo dejaré solo. Él le hizo una encomienda, pero primero le dijo: no se vayan de Jerusalén. No se vayan, esperen, porque no dentro de muchos días recibiréis la promesa del Padre. Gloria al Señor. El Espíritu Santo es necesario para que la iglesia sea guiada. Él es el que empodera a la iglesia y le da valentía para que podamos resistir, decirle al mundo el mensaje de Jesús. Porque ¿cuál es el mensaje de la iglesia?
El compromiso de la iglesia es decirle a la gente lo que Cristo ha hecho por ellos, lo que Cristo hizo por usted, lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Ese es el mensaje de la iglesia. El mensaje de la iglesia es el mensaje de salvación, el mensaje que Cristo nos dio en la cruz del Calvario. Gloria al Señor. Es lo que la gente necesita saber. El Espíritu Santo es el que sostiene la iglesia. A veces creemos que somos nosotros que sostenemos la iglesia, pero la iglesia la sostiene el Espíritu Santo. Amén, aleluya. Porque Él es el que hace que fluyan los talentos, que fluyan las finanzas. Él es el que pone en el corazón de la gente el querer como hacer. Entonces el Espíritu Santo, la iglesia no la sostenemos nosotros, no la sostienen los pastores, no la sostienen los líderes, no la sostiene la sabiduría de ninguno de nosotros. La iglesia la sostiene el Espíritu Santo de Dios, porque es su iglesia. Y Él dijo que estaría con nosotros todos los días del mundo. Hay días malos, es verdad, que parece como que Dios no está ahí en el asunto, pero solamente son días malos. Dios nunca se ha quitado de su lugar. Y Él dijo que si Él dio una promesa de que estaría con nosotros todos los días, estaría con nosotros. Él es quien, aleluya, Él es quien convence al hombre de pecado. Nosotros podemos tener un gran programa de evangelismo, pero si nosotros no oramos al Señor para que el Espíritu Santo convenza a cada persona que va a recibir esa palabra, que va a recibir ese tratado, no estamos nada, porque nosotros no convencemos a nadie de pecado. Si nosotros convenciéramos a la gente de pecado, nuestras familias fueran todos cristianos. Porque ¿quién no quiere que su familia sirva al Señor? ¿Quién no quiere ver su familia metida a los pies de Cristo? Pero eso no se hereda. No le podemos heredar la salvación a la familia, sino que el Espíritu Santo, nosotros oramos y el Espíritu Santo es el que trae convencimiento al corazón del hombre. Gloria al Señor. Así que el Espíritu Santo es clave, hermano, en nuestras vidas, en la vida de la iglesia. El Espíritu Santo convence al hombre de su pecado y Él es quien trae consuelo también a nuestras vidas. Gloria al Señor. Cada uno de nosotros como creyentes necesitamos el consuelo del Espíritu Santo. Porque nosotros enfrentamos, yo hoy mismo he tenido una mañana terrible para llegar aquí. Terrible que pensaba que no llegaba. No quiero saber cuántos líos y cuántas cosas y cuando ya salgo tardísimo, se me queda la tarjeta del metro y tengo que volver a casa. Cuando vuelvo se me ha ido el autobús y tengo que coger el taxi para poder llegar a tiempo, porque si no, no saben cuánta lucha tenemos. Pero es que cuando el Espíritu Santo de Dios está en nuestra vida, podemos mantenernos en quietud y en calma en medio de las dificultades. Gloria al Señor. Así que Dios no nos pedirá que hagamos algo sin proveernos lo necesario para hacerlo bien. Por eso es que Él sabía que el compromiso que le estaba entregando a la iglesia, si no le llenaba del Espíritu Santo, no podríamos hacerlo. Y hacerlo bien, porque una cosa es hacerlo y otra cosa es hacerlo bien. Pero con el Espíritu Santo de Dios podemos hacerlo y podemos hacerlo bien, porque el crecimiento de la iglesia será continuo y significativo solo a través de la dirección del Espíritu Santo. La iglesia está llamada a obtener un crecimiento continuo, porque la iglesia es un organismo, no es un órgano, es un organismo vivo. ¿Y qué es lo que hace un organismo vivo? Que se multiplica, que se mueve, que va creciendo, que cambia, que como un niño cuando nace pequeño, todos nosotros estamos grandes, pero no nacimos grandes, nacimos pequeños. Y la iglesia es así, es un organismo que se mueve, que se mantiene en constante movimiento, pero eso es solamente lo podemos conseguir a través de la dirección del Espíritu Santo. Gloria al Señor. El propósito de este mensaje es que debemos recordar que el poder del Espíritu Santo es el que nos ayuda a cumplir nuestro llamado como creyentes. Gloria al Señor. Crea, hermano, que Dios le ha dado dones. Dios le ha dado talento. No, aquí no hay una persona que no tenga dones y que no tenga talento. Porque a todos los que estamos aquí, Dios nos ha dado algo. Amén. Aunque a veces decimos, no, es que yo no sé hacer esto, no sé hacer aquello, no sé ni para qué Dios me ha llamado. Dios le ha llamado con un propósito y Dios le ha dotado de dones, de talento. Pero necesitamos ministrar bajo el Espíritu Santo para que sean efectivos. Amén, aleluya. Dios nos ha dado dones, talento, pero necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para ministrar en ello. Por lo cual debemos estar siempre abiertos a recibir el poder del Espíritu
Santo de Dios en nuestras vidas y procurar vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Es imposible que podamos vivir haciendo la voluntad de Dios sin el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Gloria al Señor. Entonces, mire, sin lugar a duda, yo sé, y usted también lo sabe, que la promesa más grande que Dios ha hecho a la iglesia, a la humanidad, es la que se encuentra en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo creo que ese versículo se lo saben hasta los inconversos, se lo saben. Y es verdad, no hay una promesa más grande que un Dios tan santo diera a su Hijo, a su único Hijo tan santo y tan perfecto, para salvar a una humanidad tan perversa y tan pecadora como fuimos nosotros. Pero ¿saben lo que pasa con esto? Que Dios es amor. Y esa es la esencia de Dios. Eso solamente lo hace. La esencia es como cuando usted tiene un hijo. Usted puede tener un hijo que no le salga bueno, pero él no deja de ser su hijo y usted no deja de amarlo porque no es bueno. Entonces lo que ha hecho el Señor, Dios, nosotros somos su creación y no hemos sido buenos porque hemos sido desobedientes al Señor. Pero aún así, Dios ha sido capaz de entregar a su Hijo perfecto para darnos salvación y para que ninguno que crea en Él se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, yo sé que ese es el versículo, la promesa más grande de Dios para la humanidad. Pero hermano, yo creo que también la promesa más grande de Dios para la iglesia es esta que hemos acabado de leer en Hechos 1:8. Yo creo que es la promesa más grande que Dios le ha dado. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gloria al Señor. Necesitamos al Espíritu Santo para ser testigos de Jesús. Y tiene como propósito exaltar a Cristo. Mire, el propósito del Espíritu Santo de Dios en la tierra es exaltar a Cristo. A Cristo, el Hijo de Dios. Ese es el principal objetivo del Espíritu Santo de Dios. Señor. Entonces, ¿cómo vamos a alcanzar hacer esto que el Señor nos ha encomendado? Vamos a alcanzarlo con usted y conmigo. Amén. Gloria al Señor. A través de cada uno de nosotros. Pero necesitamos ser llenos del poder de Dios. La iglesia del primer siglo no hubiese podido llevar esto a cabo de no ser por el poder del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo de Dios llegó a su vida, miren, vemos a Pedro que a Jesús lo crucifican y él se esconde. Ya Jesús le había dicho que lo iba a negar. Él era fiel al Señor y en verdad quería. Pero es que somos tan débiles en nuestra humanidad que sin el poder del Espíritu Santo no lo podemos hacer. Vemos que Pedro hasta maldecía diciendo que no lo conocía. Y aunque le decían, es que tú hablas como ellos, tú hablas como él. Luego el Señor decía que no. Mas sin embargo, luego vemos a Pedro, después de la llenura del Espíritu Santo, vemos a Pedro dando un mensaje de salvación que se convierte en 3,000 personas. Vemos a Pedro en las cárceles, que lo llevan a las cárceles. Y lo encarcelan y le dicen, mire, lo vamos a soltar, pero no sigan hablando en nombre de ese Jesús. Y ellos dicen, pero es que no podemos callar, no podemos dejar de hablar y callar todo lo que hemos visto y hemos oído. ¿Usted cree que eso lo hace nadie en la carne? Oiga, la fe de el Espíritu Santo empoderó de tal manera a esta gente que su fe fue inquebrantable. Y todos nosotros lo sabemos que fue una fe inquebrantable, porque si nosotros todos sabemos cómo murieron cada uno de los discípulos, ninguno de ellos murió de muerte natural y ninguno de ellos negó al Señor, porque su fe fue inquebrantable. Porque es por eso la importancia de que nosotros procuremos que el Espíritu Santo llene nuestra vida, porque es que cuando el Espíritu Santo de Dios llena nuestra vida, nos cambia todo. Sí. Ya no podemos ser igual. Sí. No podemos ser igual. El miedo se va. Hay personas que dicen, yo tenía un miedo escénico que era imposible que yo pudiera hablar delante de alguien. Y cuando reciben al Espíritu Santo de Dios en su vida, hablan como si fueran pericos.
Gloria al Señor, porque es que el Espíritu Santo se lleva todo el temor, se lleva todo el miedo de nuestras vidas. No se puede ser testigo de Cristo, ni en Jerusalén, que puede ser representado por nuestra familia, hermanos. Si no tenemos al Espíritu Santo de Dios, no podemos ser testigos en Jerusalén, pero que Jerusalén ahora es nuestra familia. Porque nuestras familias son los que están ahí más cercanos, pero sin el Espíritu Santo no podemos dar testimonios a nuestra familia de que somos cristianos. Podemos dar testimonio en la iglesia y hacer aquí que somos cristianos, pero cuando llegamos a nuestra casa podemos decir, este demonio, la iglesia es una santa y mira aquí cómo es. Porque si no estamos llenos del Espíritu Santo, hacemos doble vida. Doble vida, una vida en la iglesia, que es muy fácil ser cristiano en la iglesia. Aquí somos todos santos. Vamos a ver después que salimos de aquí. Aleluya. Pero si el Espíritu Santo de Dios está dentro de nosotros, hermanos, vamos a hacer lo mismo aquí, en la calle, en la iglesia, en la casa y en toda parte, porque no vamos a ser personas de doble cara. Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo, que nos autentifica como hijos de Dios. Porque cuando queremos hacer cosas que no van, el Espíritu Santo ministra y te dice, mira, no va bien por donde va. No está bien lo que está haciendo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Pero tampoco podríamos ser testigos de Jesús en Judea. En nuestros vecinos que nos encontramos en la escalera, en el ascensor. A veces no tenemos ni que decirle a los vecinos que somos cristianos, pero ellos notan que hay algo diferente en nosotros. Aunque no le digamos, saben que no somos iguales porque el Espíritu Santo de Dios marca una diferencia en nuestra vida. Pero hay que buscar ser lleno del Espíritu Santo. Aleluya, gloria. Hay que ser diligente para llenarse del Espíritu Santo. Señores, hermano, el Espíritu Santo es un regalo. Es un regalo posterior a la salvación. ¿Quiénes están aptos para el Espíritu Santo? Todos los lavados con la sangre del Cordero. Amén. Todos los que han aceptado al Señor están aptos para recibir el Espíritu Santo. Así queremos condicionar y decimos, no, porque primero tiene que ser bautizado. Creemos que primero tenemos que ser bautizados en agua. Hay gente que recibe el Espíritu Santo antes de ser bautizado en agua. Amén. Porque el Espíritu Santo hace como Él quiere, cuando Él quiere y donde Él quiere. Con quien Él quiere. Gloria al Señor. Así que nosotros solamente, si usted ya reconoció al Señor, usted es apto, yo soy apta para recibir al Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, dice que ellos tenían que ser también testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria. En nuestra comunidad. ¿Cómo somos testigos de Jesús en nuestra comunidad? Si en verdad el Espíritu Santo de Dios no está en nuestras vidas. Podemos ver las necesidades de la gente y nos da igual, porque si el Espíritu Santo no está en nuestra vida, somos insensibles. No somos sensibles a nada, a ninguna necesidad de nadie. Entonces necesitamos, para ser cristianos auténticos, necesitamos la llenura del Espíritu Santo de Dios. Amén, aleluya. Gloria al Señor. Porque es que de otra manera no podemos ser testigos que serían testigos hasta lo último de la tierra. Y a veces también pasa algo, queremos ser testigos a lo último de la tierra porque donde no nos conocen, pero entonces donde tenemos que ser en nuestro alrededor no queremos ser testigos porque ahí no conocen ni saben quiénes somos. Entonces eso no es tampoco. Tenemos que ser auténticos para que podamos ser testigos del Señor donde quiera que vayamos, en cualquier lugar donde estemos. Si el Espíritu Santo no nos empodera, solo seremos metal que resuena. Solo seremos. Si ahora mismo aquí dejaríamos caer una lata de metal vacía, mire, todos nos voltearíamos a ver qué pasó. Porque el estruendo que hace es terrible. Pero si se nos cae una lata de metal también, pero está llena, podremos decir, oye, que ha caído algo pesado. No podemos llamar la atención por el peso con el que ha caído, pero no por el ruido con el que hace. Porque eso es lo que pasa, que cuando nosotros no tenemos al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, nos convertimos en palabreros, simplemente palabreros. Palabras que no van a ninguna parte. Palabras que no transforman vidas. Necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude, hermanos, para
las palabras que salgan de nuestra boca salgan sazonadas. Aleluya. Para que esas palabras surtan un efecto por el cual Dios la ha enviado. Amén. Pero tenemos responsabilidad, y que tenemos la responsabilidad de buscar ese Espíritu Santo que ya el Señor nos dio. Él ya nos lo entregó, Él nos lo dio. En principio era una promesa, pero esa promesa llegó a su cumplimiento del día de Pentecostés. Y no es como dicen algunos que los dones del Espíritu, que el Espíritu Santo de Dios, estos dones del Espíritu y el hablar en lengua y todas esas cosas, ya eso no es para este tiempo. No, eso es desde que el Señor lo derramó allí en el día de Pentecostés hasta que Cristo venga. Vamos a estar ministrando, porque el Espíritu Santo es el que trae los dones del Espíritu Santo para que podamos ministrar en ellos. Aleluya. Aleluya. Hoy es un domingo de familia, pero amada iglesia, amados hermanos, necesitamos el poder del Espíritu Santo para guiar. Amén. Amén. Necesitamos al Espíritu Santo para poder guiar nuestras familias. Pero si nos damos cuenta, la mayoría de las familias que tienen su vida con testimonios muy tristes y muy penosos, son familias que no conocen al Señor, o que en su momento no conocen, porque la falta de la ausencia de Dios en nuestra vida y del Espíritu Santo, eso es lo que pasa, que construyamos familias rotas, familias desestructuradas, pero necesitamos al Espíritu Santo de Dios. Y más hoy en día, hermano, en medio de una sociedad posmoderna como la que vivimos hoy, muchas veces la ética y la moral se mira desde la óptica desde el que la está viendo. Ustedes saben que vivimos en una época así, una época muy peligrosa para las familias, porque el posmodernismo en el que vivimos, muchas veces nuestra ética y nuestra moral está regida por la palabra del Señor. Ahí está la base de nuestra ética moral, porque la palabra nos dice por cómo tenemos que conducirnos en todo momento. Pero vivimos en un tiempo que muchas veces las cosas son buenas o son malas, dependiendo de quien considere que es buena o quien considere que es mala. Pero más sin embargo no es así. Eso no fue lo que el Señor dijo. Si nosotros tenemos la dirección del Espíritu Santo, vamos a poder encaminar nuestra familia por el buen camino. Necesitamos al Espíritu Santo para poder tener hogares estables, con matrimonios y familias saludables. Créame, hermano, que si no lo podemos hacer. Amén. Solo no podemos hacerlo. Cuidemos el entorno en el que crecen nuestros hijos. Yo, por ejemplo, ya los míos están crecidos. Ya los míos están crecidos. Ya yo, digamos, esto de cuidar el entorno ya no es tanto para mí, pero para muchos de ustedes que están empezando a formar familias, que están empezando a tener hijos, que tienen hijos pequeños en casa, y también que tenemos nietos, porque yo no tengo hijos, pero también tengo nietos. A mí eso también yo le enseño. Es necesario, hermano, que el Espíritu Santo ministre en nuestra vida y que nosotros podamos cuidemos el entorno en el que nuestros hijos, en el que crecen nuestros hijos, porque va a afectar su vida, sea de manera positiva o sea de manera negativa. Lo que nosotros le enseñamos a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros nietos, lo que tenemos nietos, eso va a afectar su vida para bien o para mal. Gloria al Señor. Entonces busquemos que crezcan en un ambiente donde Dios sea el centro, hermano, donde Dios reine. Y de esta manera estaríamos guiándolo a los pies de Cristo hacia el camino de la excelencia. Hemos declarado este año como el año de la excelencia. Amén, amén. Pero solamente a través de Jesucristo podemos también guiar nuestra familia hacia la excelencia. Gloria al Señor. Creo con toda firmeza que ese es el mejor legado que los padres podemos dejar a nuestros hijos. Que ellos puedan decir: mis padres me enseñaron a amar al Señor. Aleluya. Y yo creo que no, mire, yo creo que no hay nada más importante. Usted y yo nos podemos sacrificar para que nuestros hijos se hagan una buena carrera universitaria, y eso es bueno, pero eso no le garantiza la eternidad. Eso no le garantiza la eternidad. Como padres es nuestra responsabilidad que los guiemos por el buen camino, que paguemos sus estudios, que los conduzcamos, pero el legado mayor que podemos dejarle a nuestros hijos es que ellos puedan decir: mis padres, mis abuelos me enseñaron a amar al Señor. Aleluya. Porque eso se quedará con ellos para la eternidad, irá con ellos, gloria al Señor. Así que es nuestra responsabilidad. Pero el Espíritu Santo también se mueve en medio de la unidad. Es ahí donde Él se mueve, en medio de la unidad. En medio de la unidad familiar, en medio de la unidad de la iglesia, en medio de la unidad de la
que nos reunimos como comunidad para exaltar el nombre de Cristo, el Señor se mueve en ese lugar. Gloria al Señor. Podemos ver en Hechos, capítulo 2, del 1 al 4. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes. ¿Cómo estaban ellos? Unánimes. Y juntos. Porque usted sabe que a veces podemos estar juntos y no podemos estar unánimes. Amén. Es necesario que estemos juntos, pero que también estemos unánimes. Que estemos, esto significa que estaban todos de acuerdo con un mismo sentir. No, mire, por eso es importante que cuando nosotros venimos a la iglesia, nosotros entremos aquí en una actitud de adoración, porque a eso venimos, a adorar al Señor. Y que todos estemos en ese ambiente. Cuando, si usted se da cuenta, cuando la iglesia consigue unirse en esa armonía, en esa unanimidad, el Espíritu Santo de Dios con facilidad desciende en ese momento. Gloria al Señor. Porque el Espíritu Santo le gusta la unidad. Lo podemos ver en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. Es que el Espíritu Santo es experto en descender y moverse en medio de la unidad y de la unión de su pueblo. Gloria al Señor. Él se manifiesta donde se le busca, donde se le llama. Gloria al Señor. Estos hombres y mujeres eran todos de un mismo pensamiento y un mismo sentir. Adoraban con un corazón dispuesto a recibir la bendición de Dios y que Dios le había, o sea, la bendición que Dios le había prometido. Ellos se fueron y se le quedaron allí, en aquel aposento alto, y allí no estaba uno pensando en lo que dejó en su casa. Allí no estaba uno pensando en que el hijo lo dejó, el que no fue al trabajo. No, ellos estaban allí, apartaron ese tiempo para el Señor, y ellos estaban allí unánime, unidos, adoraban, oraban, y allí vino y descendió el Espíritu Santo de Dios en su vida y transformó la vida de todas aquellas personas. Ese Espíritu Santo se sigue moviendo todavía. Amén. Oh, gloria al Señor. Solamente que usted tiene la responsabilidad de hacer que eso suceda. Si nos unimos todos con un mismo hombre y en un mismo sentir, podemos hacer que el Espíritu Santo de Dios descienda, porque es un regalo. Amén. Es como la salvación. La salvación está dispuesta, es un regalo, pero usted tiene que aceptarla. Yo tengo que aceptar la salvación en mi vida para que sea efectiva. No vale con que el Señor haya muerto en la cruz y me la haya dado si yo no la acepto. Entonces lo mismo que pasa, el Espíritu Santo está ahí, está dado, pero usted tiene que querer recibirlo y buscar los medios, proporcionar el ambiente para que eso suceda. Gloria al Señor. Así que el poder del Espíritu Santo es el que impulsa a la iglesia a caminar hacia la perfección y hacia la excelencia. Gloria al Señor. Este año ya lo he repetido varias veces, que lo hemos declarado como el año de la excelencia. Entonces, si como iglesia del Señor que somos, queremos caminar bien direccionados, tenemos que buscar sí o sí la llenura del Espíritu Santo. No nos conformemos con menos, porque no tenemos por qué conformarnos con menos. Porque si el Espíritu Santo está disponible y nosotros lo queremos, ¿por qué no lo vamos a recibir? Tenemos que quererlo, tenemos que recibirlo, porque la palabra dice, el que pide, se le da. Al que toca, se le abre. Y al que llama, se le responde. Gloria al Señor. Así que dice que, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Miren, el hablar en lengua es la primera evidencia que la iglesia acepta, digamos, tiene, porque fue lo primero como la primera manifestación de cómo sabíamos que una persona estaba recibiendo al Espíritu Santo, era porque hablar en lengua. Pero no es la única evidencia que la iglesia tiene para saber que una persona está llena del Espíritu Santo y que habla en lengua, porque si hablamos en lengua, pero nuestro testimonio no concuerda, entonces esta es una lengua dudosa. ¿Amén? Entonces tenemos que buscar que nuestras acciones se coincidan con nuestras actitudes, con nuestro diario vivir.
Entonces, mis amados hermanos, si como iglesia del Señor somos que queremos caminar bien direccionados en la voluntad de Dios, tenemos que buscar si el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos santifique, nos bautice con su Espíritu Santo. Amén. La experiencia que marcó la vida de los cristianos, esta experiencia marcó la vida de los cristianos del primer siglo. Eso fue, miren, para la iglesia del primer siglo, recibir al Espíritu Santo era algo común entre ellos. Porque vemos que ellos oraban y ponían la mano sobre los enfermos y recibían el don del Espíritu Santo. Era algo común. Ese Espíritu Santo siempre ha estado presente en el mundo. Porque si vemos, ahorita cantábamos un canto al principio, que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. O sea, el Espíritu Santo de Dios siempre ha estado presente en el mundo. Pero aquí lo que sucedió aquí en el día de Pentecostés fue algo totalmente distinto. Porque el Espíritu Santo estaba allí, pero aquí estaba dentro de ellos. Aleluya. Aquí se metió dentro de ellos y transformó el corazón de ellos. Aleluya. Gloria al Señor. Así que ellos recibieron la llenura del Espíritu Santo, estaban listos para rendir su voluntad al servicio del Señor. Cuando recibimos la llenura del Espíritu Santo, igual que ellos, una vez ellos recibieron esa llenura, ellos estaban listos para emprender, hacer la voluntad del Señor. Aquel que murió en la cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es necesario la llenura del Espíritu Santo para que podamos proclamar a Cristo, ser testigo. Si usted nadie puede ser testigo de algo que no ha vivido. Tenemos que ser testigos de lo que ya hemos recibido. Entonces, ya para concluir, dice que ser bautizado con el Espíritu Santo y fuego era la orden de nuestro Señor Jesucristo, porque eso era la orden del Señor. Él le dijo, será bautizado con Espíritu Santo y fuego dentro de no muchos días. Gloria al Señor. Que lo que ellos recibieron era la orden del Señor. Y esta era una experiencia normal en los hermanos de la iglesia primitiva del primer siglo. Con esta experiencia venía el poder para la vida, oiga bien, y para servir y para el servicio. Cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo, conjuntamente con esto, venía el poder para la vida, para enfrentar el día a día de ellos, y también para el servicio, porque por eso vemos que en Hechos 5:40-42 dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarle, le intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y lo pusieron en libertad. Y dice 41, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de su nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Esta gente estaban tan empoderados de tal manera que lo llevaban al concilio, lo metían a la cárcel, lo azotaban allí y lo soltaban y le decían, no vuelvan, lo amenazaban, lo amedrentaban, no vuelvan a hablar. Pero tan pronto lo soltaban de ahí, volvían ellos a hacer lo mismo. Aleluya. Pero es que eso es lo que hace el poder del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Ese fuego que había en el corazón de ellos era tan grande que nada ni nadie podía detenerlos. Los intimidaban diciéndoles que no hablasen en este nombre. Oiga, porque solamente les decían, que no hablen en ese nombre. Es que el nombre era muy, o sea, el nombre significaba lo que era la persona. Entonces, ese nombre significaba a Jesucristo, el poder del Espíritu Santo. En el nombre que yo hablaba era en el nombre de Jesús. Pero la respuesta de Pedro y de Juan era la siguiente: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. O sea, esa era la respuesta que ellos le daban. Juzguen ustedes mismos si es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. Hermano, eso no se puede hacer en la carne. Eso no se puede hacer voluntariamente.
Gloria al Señor, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído. Eso lo vemos en Hechos 4, 19, 20. Este mismo poder del Espíritu Santo le otorgaba los dones. Esa era otra. Con el Espíritu Santo, con la llenura del Espíritu Santo, se le otorgaban los dones. Los dones en nuestras vidas se otorgan por la llenura del Espíritu Santo, porque los dones son del Espíritu. Los dones no son nuestros. Porque yo no entiendo, hay gente por ahí que dice que los dones, que hay gente, yo he escuchado testimonios por ahí muy raros que dicen que hay gente que ya Dios le ha dado un don y aún descarriándose. Dios no sigue usando, Dios no usa a quien no está de acuerdo a su voluntad. Gloria al Señor. Los dones son para la iglesia. Los dones son para ministrar la iglesia, pero para el que está bajo el poder del Espíritu Santo y bajo obediencia en la iglesia. Si yo no estoy, Dios a mí no me ha dado dones personales para que yo ministre mi voluntad, es bajo la voluntad del Espíritu Santo de Dios. Entonces, por eso es que tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo, porque es que eso nos equipa a nosotros para el trabajo con los dones del Espíritu. Entonces dice, mire, podemos ver eso, que en Hechos 3:16 dice que de ahí que vemos a Pedro y a Juan en la puerta de la hermosa diciendo a aquel cojo de nacimiento, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. El Espíritu Santo de Dios en su vida lo equipó para los dones del Espíritu, le activó los dones del Espíritu a ellos. Y por eso vemos que los demonios se les sujetaban a ellos. Se les sujetaban porque eran mejores que nosotros. No, se les sujetaban porque ellos ministraban bajo el poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces, si nosotros como iglesia queremos que los demonios se nos sujeten, queremos que pongamos las manos sobre los enfermos y los enfermos se sanen, tenemos que ministrar bajo la unción del Espíritu Santo. Amén. No hay de otra. No importa que hablemos bonito, no importa la elocuencia, si no ministramos bajo el poder del Espíritu Santo, seremos como metal que resuena y címbalo que retumba. Nada más. Así que busquemos el favor de Dios para que podamos ministrar en la excelencia del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Necesitamos el favor de Dios para ministrar en la excelencia del Espíritu Santo. Así que yo creo que este es un buen día para que nosotros busquemos la presencia del Señor. Levántese sobre sus pies y venga, pase aquí delante. Y vamos a ministrar, pastor, vamos a ministrar la iglesia para que el Espíritu